Hola, hola, un saludo cordial, Dios les bendiga a todos de una manera muy, pero muy especial a esta hora de la noche. Qué bendición poder estar acá y compartir un momento, un espacio de reflexión, de poder entender un tema muy especial y poder crecer a nivel personal, poder crecer en nuestra vida cristiana, poder aprender a ser mejores personas y que podamos reflexionar a través de la palabra cómo podemos entender algunas situaciones específicas en nuestra vida. Así que desde ya les doy la bienvenida a todos los que se van conectando. Dios les bendiga grandemente. Vamos a estar hablando de familia. Vamos a estar hablando de hogar. Vamos a estar hablando de hoguera. Y quiero invitarles desde ya para que todas las familias ahí representadas, ¿verdad? Porque cada uno de los que estamos ahí conectados hacemos parte de una familia. Entonces, les voy a animar, voy a invitar para que compartamos este en vivo, para que compartamos este link, lo pongamos en nuestras historias, lo pongamos en nuestros grupos, porque sé que será de gran bendición. Así que bienvenidos, bienvenidos todos de una manera muy especial. Vamos a hablar esta noche un tema muy especial, restaurando los muros del hogar. Vamos a hablar de familia, restaurando los muros del hogar. Y vamos a tomar como base Nehemías el capítulo 2 versículo 17. Nehemías el capítulo 2 versículo 17 dice así: Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces, vamos a hablar de restaurando los muros del hogar. Y para este tema vamos a tomar como base a Nehemías, ¿verdad? Este personaje bíblico, este líder, este inspirador, ¿verdad? Que revolucionó positivamente su ciudad. Y vamos a ver qué podemos aplicar, qué podemos aprender y qué podemos entender de Nehemías en esta noche. Y lo llevamos a ese momento de aplicación a nuestro hogar, a nuestras familias, ¿verdad? A esas relaciones entre padres e hijos, a esas relaciones entre esposos, porque es muy necesario. Entonces, vamos a ver qué nos puede enseñar Nehemías para esto, restaurando los muros del hogar. Entonces, en tiempos de Nehemías, ¿verdad? Em, Había un detalle en él, y es que los muros de su tierra, ¿verdad? Los muros de Jerusalén estaban derribados. Entonces, Nehemías a nivel de salud mental no estaba bien. De pronto estaba un poco triste, un poco decaído, un poco bajoneado, como decimos, porque su ciudad estaba con los muros derribados. Los muros de Jerusalén no estaban como él, ¿verdad? Muchas veces soñó, pensó, y eso lastimosamente, ¿verdad? Representaba no solamente una amenaza física, sino también un dolor emocional y espiritual para el pueblo. ¿Por qué? Porque claro, era una señal de derrota, era una señal de tristeza, era una señal de que las cosas no estaban bien. Entonces, Nehemías se sentía triste. Entonces, esa ciudad sin muros simbolizaba vergüenza, simbolizaba desprotección, no estaba protegida. Cualquiera podía entrar y como no había muros, los podía derribar, los podía vencer y era fácil derrotarlos, ¿verdad? Se sentían inseguros, no se sentían ellos con esa fuerza para poder vencer. Miren entonces lo importante que era tener unos buenos muros. No era cualquier cosa, para ellos era algo especial. Pero sobre todo y muy importante, ellos sin esos muros sentían que habían perdido identidad. Claro, no se sentían ellos,
porque tanto tiempo esos muros, ¿verdad? Y los veían y estaban ahí, no se sentían que de pronto en esa situación que era muy especial, cualquiera podía venir y derrotarlos. Entonces, Jerusalén tenía una necesidad grande, gigante, y era reconstruir los muros. Tal vez podían tener otras necesidades, porque claro que sí, otras necesidades podían haber, pero una de las primordiales era reconstruir esos muros. Entonces esta noche hay muchos hogares, ¿verdad? Que están fracturados. Hay muchos hogares que tienen esos muros, que tienen esas relaciones muy rotas. Padres con hijos, no hay una buena comunicación, ¿verdad? Hay un ambiente pesado en el hogar, en la casa. De pronto alguien gay llega de visita y lo siente, que el ambiente está pesado. No hay una buena comunicación entre los esposos. Uno dice una cosa, otro dice otra. Y el hijo a quién le cree. No, mi papá dice esto, pero mi mamá dice otra cosa. Y no hay un buen ejemplo. Entonces, todos estos muros que son el hogar están fracturados, ¿verdad? Están deteriorados. Hay hasta heridas emocionales, ¿verdad? No sanadas, de situaciones que ese padre le dijo a ese hijo, una palabra que hirió a ese hijo y todavía, aunque han pasado los años, lo recuerda esa frase dolorosa. ¿Por qué? Porque le dolió, porque pasó un momento muy triste, porque pasó un momento complicado. Entonces, hay heridas emocionales que todavía en el hogar no han sido sanadas. Pero Dios, ¿verdad? Esta noche y a través de su palabra, Dios sigue llamando y dice, bueno, familia, vengan, vengan, vamos a edificar el muro. Nuevamente, vamos a restaurar el hogar, la familia. Sí, tal vez muchas familias pasen momentos difíciles, momentos adversos, pero lo importante es no rendirse. Entonces, Nehemías va a aquel lugar, ¿verdad? Va a Jerusalén y empieza todo ese proceso de restauración. Pero hay algo muy puntual y es que aunque Dios utilizó a Nehemías y lideró y Dios le usó grandemente, esto es muy importante porque Nehemías no reconstruyó eso solo. No lo hizo solo. ¿Con quién lo hizo? Con el pueblo. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Animó al pueblo, le dio una voz de esperanza, que eso era lo que ellos necesitaban. Eso era lo que ellos necesitaban. Una voz diferente, con un espíritu diferente, que le ayudara, que dijera, vamos a hacerlo, podemos reconstruir los muros, podemos lograrlo, Dios está con nosotros. Entonces eso hizo, reunió al pueblo, como todo. Había oposición, que de eso vamos a hablar unos minuticos después. Había oposición, claro que la había. Había oposición. Sin embargo, todo eso no fue, valga la redundancia, oposición para que se cumpliera el propósito. Importante, Nehemías oró, buscó la dirección de Dios, lo planeó, trabajó, perseveró, Dios lo ayudó. Entonces, así nosotros debemos de ser en el hogar, ¿verdad? Que ese padre que es la cabeza, si ve que hay una situación que no ve el momento en la casa, en el hogar, de pronto hay un momento tenso, de pronto hay dos hermanos que no se hablan, o de pronto la situación entre la hija y su esposa no están bien, ¿verdad? Pues bueno, que así como Nehemías se reunió con el pueblo, entonces ese padre que es la cabeza y esa madre, ¿verdad? Que están ahí liderando ese hogar, bueno, vamos a reunirnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No podemos seguir así. Vamos a cambiar esto. Nuestro hogar no se puede ir o pasar de momentos de crisis por seguir la misma discusión, la misma pelea, el mismo discutir y discutir y discutir.
No, así como Nehemías, vamos a hablar, vamos a reconstruir, vamos a poner las cosas que no te gusta, que te incomodó, ¿verdad? Para poder seguir llevando estos muros que es el hogar, poder seguir restaurándolos. Entonces, así debemos de actuar, así como debemos restaurar ese hogar. Entonces, hay una serie de características, ¿verdad? Hay una serie de características que tendrían el hogar para poder restaurarlo paso a paso, ¿verdad? Esa restauración no es fácil. Se pasan momentos difíciles, se pasan momentos duros, pero no es fácil. Entonces, entre las características fundamentales para restaurar los muros del hogar está la primera que es fundamental. Número uno, reconocer que hay ruinas. ¿Sí? Reconocer que hay ruinas. Claro, estamos aplicando con Nehemías. Entonces, Nehemías miró la ciudad y ¿qué pasó? Lloró, le dolió, vio una ciudad diferente, vio una ciudad en ruinas, vio una ciudad decaída, vio una ciudad que mentalmente y la salud mental de todos ellos había disminuido totalmente, no era la mejor. Unos estaban tristes, otros estaban cabizbajos, otros ni siquiera ya tenían esperanza. Estaban mal, estaban muy mal. Pero aunque vio esa ciudad y lloró, él pudo identificar eso. Dijo, no, no, lo primero que vamos a hacer es que estamos en ruina. No podemos negar esto. Estamos en ruina. Y muchas veces en el hogar, la familia sí pasa eso, lo contrario, que niegan que hay una crisis, niegan que hay una ruina, niegan que hay un momento adverso, niegan que hay un momento de dificultad, niegan que la familia no está bien. ¿Y cómo está la familia? Bien, bien, pero el hijo no se habla con el papá. Los esposos tienen ya mucho tiempo sin tener un momento especial en donde haya una buena comunicación, pero todo está bien. Pero todo está muy bien y queremos mostrar eso. ¿Por qué? Porque no se es capaz de bajar la cabeza y de decir, bueno familia, tenemos que hablar. Estamos en ruina, estamos en crisis. Pero lo primero es reconocer eso. Pero muchas veces no lo hacemos por el orgullo, la soberbia, por fingir y aparentar ante todos que todo está bien, cuando no es así. Entonces, tenemos que hacer como Nehemías y reconocer lo primero es que hay ruinas. Entonces, las ruinas en las familias, ¿cuáles podrían ser? Atención. Número uno, frialdad emocional, ofensa sin perdón. Número dos. Número tres, gritos, indiferencia o abuso. Número cuatro, secretos familiares que enferman el alma. ¿Verdad? Entonces, admitir que hay conflictos no es debilidad. Bueno, yo lo admito y no, eso no es debilidad. Al contrario, si se quiere cambiar la familia, si se quiere que la familia esté bien como era antes, cuando se compartía, cuando se reía, cuando se pasaban buenos momentos, cuando no habían siempre discusiones, el primer paso es eso, reconocer de que no está bien, de que no está bien. Entonces, vamos con la primera, frialdad emocional. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, todo bien. Vamos bien para restaurar la familia. Les invito, si no han compartido, vamos a compartir. Vamos a compartir nuevamente para que más familias, ¿verdad?, se agreguen a esta reflexión que sé que hasta ahora está siendo de bendición y sé que va a seguir siendo de bendición.
Entonces, la primera es frialdad emocional. Entonces, esta se manifiesta, ¿verdad? Cuando los miembros de la familia, todos, se vuelven indiferentes emocionalmente. Cuando en la familia no hay emociones. Cuando, por ejemplo, vemos a un padre que solo da órdenes. Solo papá da órdenes. Tienes que hacer esto, hijo. Hazle esto otro. Todo es orden, pero no hay un momento para expresarle afecto a sus hijos, para decirle cuánto se quiere a sus hijos, para decirle cuánto se ama a la esposa. Se es indiferente, no hay afecto. La rutina del día, van y vienen, pero no hay un momento para expresar afecto, para preocuparse. Cómo le fue el hijo en el colegio, cómo le fue el hijo en la universidad, cómo le fue a la esposa. No, hay frialdad. Entonces, cuando eso pasa, empieza a haber la ruina. Y poquito a poquito eso se va metiendo y se va metiendo. Entonces, hay hijos que al pasar eso, ¿verdad? Al pasar esto, entonces los hijos se encierran en sí mismos. Los hijos se encierran en sus conceptos y empiezan a decir, bueno, mi papá no se preocupa por mí, mi papá no me pregunta cómo estoy, mi papá es solamente trabajo, trabajo y trabajo. Y cuando hay un momento especial para estar juntos o para decirme cuánto me quiere, no, él se encierra en sí mismo, se encierra en sus conceptos. Y lo peor y el detalle es que van a venir otras personas de afuera, ¿verdad? Que tu papá y tú como mamá, ¿verdad? Deberías darle esos consejos a tus hijos, unos consejos sabios, unos consejos muy prácticos, pero como ya se es indiferente y solo se piensa trabajo, 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 no hay un momento especial para estar con ellos, para atenderlos, para saber, para entender qué sienten ellos. Entonces, esos consejos se los da otro de afuera que te voy a decir no son los mejores consejos. Y poquito a poquito ese hijo se va, em, se va haciendo un esquema, ¿verdad? Un esquema diferente al que tal vez tú quieres darle. Entonces ellos se centran en sí mismos. Entonces hay parejas, por ejemplo, hay parejas que comparten la casa, ¿verdad? Pero no hay una comunicación, no hay un momento íntimo, no hay un momento donde ellos pasen un momento especial, no, porque se es totalmente indiferente. Se esquematiza todo y todo es trabajo y todo es todo menos estar en familia. Entonces ahí poquito a poquito se va, esta casa se va arruinando, se va arruinando. Y cuando vemos a ver, ay, ¿qué pasó? No, ya, muy tarde, muy tarde. Entonces, qué bueno que como consejo esta noche, ¿verdad? Se pueda reintroducir esos gestos de afecto. Poder decirle ese padre a ese hijo cuánto se quiere, ¿verdad? Esa madre a ese hijo cuánto está honrado de tenerlo, feliz de tenerlo, ¿verdad? Preguntarle que él se siente importante, preguntarle cómo le fue en el colegio, si practica algún deporte, preguntarle cómo le fue, si de pronto le gusta alguna película, si de pronto le gusta algo, que él se sienta importante en lo que hace. Eso ayuda. Y el afecto, decirle cuánto se le ama, decirle cuánto se le quiere, darle un beso en la mejilla, ¿verdad? Para tener esos momentos especiales, dar muchos abrazos, palabras amables, mensajes de aprecio, ¿verdad? Que ellos puedan entender que en casa hay unos padres que los aman, hay unos padres que los quieren. Muchas veces al inicio parece forzado y ellos van a sentir, bueno, y si mis papás no son así, ellos se van a dar cuenta, pero poco a poco, ¿verdad? Se van acostumbrando al buen ánimo de sus padres, al buen deseo de estar ahí con ellos y ya se les va a hacer común.
que les des un abrazo, que les des un beso, que les digas algo, que te preocupes por ellos. ¿Para qué? Para que se restaure ese hogar. Para que nuevamente ese hogar vuelva a ser ese mismo hogar que en algún momento, permíteme pensar, permíteme pensar que en algún momento fue, ¿verdad? Un hogar de bendición, un hogar donde se convivía, un hogar donde todo era sonrisas, alegría, pero poco a poco la rutina, ¿verdad? El conformismo fue dañando poco a poco esos buenos hábitos en el hogar. Entonces, qué bueno que podamos analizar esto. Perdón, qué bueno que podamos analizar eso, ¿verdad? Y que así poco a poco se vaya restaurando el hogar. La siguiente es las ofensas sin perdón. Este es fundamental. Este es muy práctico, ¿verdad? Ofensas sin perdón. Entonces, en muchas ocasiones, todos los que están ahí conectados, cada palabra hiriente o acción dolorosa muchas veces, muchas veces se convierte en un ladrillo roto dentro del hogar. Se dice la palabra, se hiere, ¿verdad? Y esa persona sabe que lo está hiriendo, pero luego no hay un momento de reflexión, ¿verdad? No hay un momento de reflexión y decir, perdóname, lo siento. A veces decimos, se me fue la mano, ¿verdad? Qué pena, lo siento, disculpa. No, cuando no hay perdón, esa herida permanece abierta. Cuando no hay perdón, esa herida no se ha cerrado. A esa persona todavía le sigue doliendo. Entonces, por ejemplo, una madre que nunca pidió perdón por maltratar por muchos años verbalmente a su hijo y le dice que es un inútil, le dice que tantas cosas que se le puede decir para herir, ¿verdad? Porque se elige decir frases que nosotros pensamos que no van a doler. Pero por ahí hay un refrán, ¿verdad? Que dice que las palabras no hieren, sino es dependiendo de las personas. Pues si lo dice cualquiera, pues no duele. Pero que te lo diga tu mamá, o que te lo diga tu papá, o que te lo diga tu hermano mayor o tu hermano que tú estimas, ¿verdad? Ya ahí sí duele. O tu mejor amigo, que tú tengas un buen concepto de él. Entonces se guarda ese resentimiento porque no hay un momento, no hay un espacio donde diga, "Ay, qué pena, te pido perdón, hija, perdóname, hijo, perdón, me equivoqué, lo siento, perdóname". No. Entonces esa herida sigue abierta. Entonces, muchas veces nos cuesta pedir perdón. ¿Sí o no? ¿A ti te cuesta pedir perdón? Dime la verdad. Te cuesta pedir perdón. A muchos cuesta pedir perdón, pero cuesta muchísimo. Porque la persona siente que se rebaja. Yo pedir perdón, qué pena. No, no voy a pedir perdón. Ya lo dije y lo dicho, hecho está. Y a muchas personas le cuesta bajar, agachar la cabeza y decir, lo siento, perdóname, se me fue la mano, qué pena. Entonces, qué bueno que como consejo podamos practicar el perdón como una decisión. Yo soy el que decido perdonar. No, yo perdono. Yo, sí, yo te pido perdón, perdóname. Qué pena, perdón, perdón. ¿Verdad? Aunque duela, aunque tal vez sea penoso, ¿verdad? Pero qué bueno que sea por decisión. Y así no seguir hiriendo a esas personas que nuevamente esa herida, repito, va a estar abierta. Y es difícil cuando no se pide ese perdón. Entonces, esto es importante. Los gritos e insultos. Me voy a tomar un poquito de agua porque este sí está bien especial.
En el hogar, muchas veces hay gritos y insultos y el hogar se convierte como en un campo de batalla, ¿verdad? ¿Se han visto estas películas de Marvel, de los Avengers, verdad? Se convierte en un campo de batalla y todo es grito. La mamá grita, el papá grita, el hijo grita, todos gritan. Y los vecinos se dan cuenta y alguien llega preguntando, ¿dónde vive fulanito? No, allá en la casa, donde tú vas gritando, esa es la casa. Porque no se habla, como decimos nosotros, no se habla pasito. Todo es gritos, gritos y gritos. Y uno grita por esto, otro grita por esto. Pero no se habla con calma. Se convierte, todo eso se convierte en una guerra, en un campo de batalla, ¿verdad? Y muchas veces se tiende a normalizar eso. Que en la casa se tiene que hablar es con los gritos. Y todo el mundo se acostumbró y todo es gritos. Entonces, no, hay que poder establecer reglas, ¿verdad? Sobre todo cuando hay enojo. Cuando hay enojo, obviamente se grita más. Y todos los vecinos se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, qué bueno que cuando haya un momento de enojo, un momento de tensión en la casa, ¿verdad? Se haga una pausa en donde, bueno, estamos enojados, hay un momento de tensión, vamos a hablar después. Vamos a calmarnos, vamos a estar tranquilos, vamos a hablar después. Después hablamos. Como dicen por ahí, ya cuando la sangre esté bajita, cuando ya se haya enfriado, no, la sangre no esté caliente, cuando la sangre esté frita, tranquilito, luego hablamos, ¿verdad? Puedes decir alto, tranquilo, vamos a pensar, ¿verdad? Y ya después con más calma, ¿verdad? Con la mente más fresca, poder solucionar el problema. Pero te aseguro que si gritos van, gritos vienen, ahí va a ser una impotencia y después te vas a arrepentir de decir cosas que no querías decir. Y vas a herir, puedes que ir a tu papá, ¿verdad? Digas cosas que hieras el corazón de tu papá o ese padre o esa madre y por ese momento de tensión, ¿verdad? Porque muchas veces no pensamos para hablar, sino que bueno, salió y a veces decimos, uy, ya después cuando están más tranquilos se me fue la mano. No debí decir eso. ¿Ya para qué? Entonces, qué bueno puedes pensar eso. Pensar antes de actuar. Entonces, no todo es grito. Hay que coger las cosas con calma. Otro punto fundamental y es en el hogar para que estén en ruinas, ¿verdad? Para que haya momentos tensos, es la indiferencia. La indiferencia. Mire, no hay nada más hiriente, no hay nada más cruel que ser indiferente. No mirar, no escuchar, no hablar, no interesarse. Literal, es todo lo opuesto al amor. Es todo lo opuesto. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Por ejemplo, un esposo que es indiferente con su esposa, que no le pregunta en su día, ¿verdad? Si es ama de casa, cómo le fue, o si está en el trabajo, cómo le fue, si está en su casa. O sea, no pregunta nada. Llega y como si nada, o sea, como si no pasara nada. Y todo se es indiferente. Igual a los hijos, se es indiferente, no se preocupan por ellos, no pasa nada. Entonces, cada quien está en su cuarto con el teléfono y esa es la familia. Cada quien en su cuarto con su teléfono, cada quien mirando el TikTok, el YouTube, pero nadie se preocupa por nada. Todo se es indiferente. Pero cuando ese hijo se porta mal, ¿verdad? Cuando ese hijo hace algo malo, entonces ahí es cuando sale a reducir. ¿Pero para qué? ¿Por qué esperar a que
llegue eso. Qué bueno poder tener un tiempo, ¿verdad? Un tiempo en un horario en la familia, donde se pueda conversar, y donde cada quien pues pueda decir, ¿verdad? Ese hijo le pueda contar al papá emocionado cómo le fue, que de pronto ganó el examen de matemáticas, que él se sentía tensionado, porque hay gente que dice, no, pero él no tiene problemas, pues si no entiende las matemáticas, para él es un problema, para él es un problema. Entonces, tener un espacio, un momento. Vamos a hablar, vamos a conversar aquí, la familia, ¿cómo te fue? Cuéntanme. Cuéntenme ustedes, ¿lo hacen en casa? Escríbanme ahí en los comentarios si ustedes lo hacen. Si tu madre, tú le preguntas a su hijo cómo le fue en la universidad, cómo le fue en el colegio. Tu padre le preguntas, me puedes escribir ahí en los comentarios e interactuamos. ¿Cómo manejas eso en tu casa, en tu hogar, en tu familia? Si hablas con ellos, si tus hijos tienen la confianza de decirte a ti, padre o madre, cómo le fue en el día. Si hizo algo malo, tiene la confianza de decirte, ¿verdad? Si se es adolescente, ¿verdad? Y de pronto hay situaciones que pasan en los adolescentes incómodos, momentos difíciles que pasan los adolescentes por la edad, ¿verdad? Y tienen la confianza de decirte, de contarte las cosas. Entonces, qué bueno que podamos analizar esto. Tener un momento, 15 minutos, 20 minutos, donde se pueda conversar. Y ambos van a sentirse interesados. Entonces, hablamos de esto, ¿verdad? De la indiferencia, también destruye. Y hay uno fundamental, el abuso, tanto verbal como físico y emocional. Vamos a hablar unos minuticos de eso, ¿les parece? Abuso verbal, físico y emocional. Cuando, cuando todo se vuelve lo contrario, ¿verdad? Cuando los pájaros le pegan a las escopetas. Cuando el hogar que se supone que debería ser el hogar seguro, ¿verdad? Cuando por ejemplo se arman esas horas pico, 6 de la tarde, 5:30, 6, 6:30, se arman esos trancones. ¿Por qué? Porque la gente quiere llegar a su casa, la gente quiere llegar a su hogar, la gente quiere estar en su hoguera. Por eso, porque según es tranquilidad. Pero cuando el hogar se convierte en un lugar inseguro, cuando es triste cuando ese adolescente quiere estar en todo lugar menos en su casa. Eso es muy triste. Vámonos para tal parte, inventemos algo distinto. Yo quiero estar si pudiera pasar todo el día fuera de mi casa, solamente llegar a dormir, porque se siente inseguro, porque se sienten que hay unos padres que abusan verbalmente, emocionalmente, ¿verdad? Dicen cosas que maltratan. Entonces se pierde totalmente esa función de ese muro protector, de ese hogar donde debería ser protección. Ahí no quiere estar, no quiere estar. Entonces, ese abuso, ¿verdad? Puede ser sutil, puede ser evidente, puede haber castigo, puede haber manipulación, puede haber burlas. Entonces, el primer paso es reconocer muchas veces de que hay un abuso, ¿verdad? Se es grosero, se dice cosas que no son. Entonces, qué bueno proteger esa salud emocional, tanto de los adolescentes como de esos esposos, que haya una buena comunicación, que se traten bien, que se conozcan mutuamente. Y todo eso, ¿verdad? Ahora sí, ¿cómo restauramos eso? ¿Cómo restauramos esos muros? ¿Cómo restauramos esas familias? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, muy práctico y muy especial y fundamental.
restaurar con perdón, no con orgullo. Restaurar con perdón, no con orgullo. Volvamos y recapitulemos el cassette, ¿verdad? Acompáñame a regresar a Nehemías, porque es el que estamos tomando como base para esto de la familia. Cuando Nehemías ve a la ciudad, ¿se acuerda que hablábamos al inicio de eso? Ve la ciudad, lloró, le dolió, pero Nehemías no empezó a señalar, tú eres el culpable. ¿Por qué te dejaste hacer esto? ¿Por qué te dejaste que la ciudad cayera tan bajo? Y empezar a culpar. La familia tal tiene la culpa, la familia otro, fulanito tiene la culpa. No, Nehemías no buscó culpables. Ni quiso volver si ya estaban sufriendo, si ya estaban preocupados, porque cualquiera podría venir y derrotarlos, matarlos a todos, si no había muro. Entonces, no buscó culpables, al contrario, él reunió al pueblo con un propósito y les dijo, tenemos un propósito especial, vamos a reconstruir. Yo me vine desde por allá, pedí permiso, mandé cartas, Dios me ayudó, vamos a reconstruir. Entonces, en el hogar sucede así, también. En la familia también sucede así. Escríbame ahí si están de acuerdo. Claro, en la familia también sucede así. Entonces, muchas veces, claro, no hay unos muros literales en la familia, pero ¿sabes cuáles son esos muros? Muchas veces, el orgullo, el ego, la altivez, todos esos muros, ¿verdad? Son los que impiden la sanidad para que nuevamente la familia pueda ser un hogar edificado. Entonces, hay unas formas en que el orgullo daña, y lo hablábamos al principio, y es no pidiendo perdón. Se es tan orgulloso, ¿verdad? En la familia, que dirán de mí, no, yo no le voy a pedirle perdón a mi hermano. No, yo no le voy a pedir perdón a mi hermano, ¿y por qué? ¿No les ha pasado? Oh, pedirle perdón a mi hermano, no, señor. Además, eso fue hace rato. Eso que le hice a mi hermano, ya eso fue hace rato, ya eso pasó hace rato, ya yo no le voy a pedir perdón. Me da mucha pena, pero... No, hombre, ya, eso murió así. ¿Pero por qué? Por el orgullo, por la soberbia, por la altivez, por decir, no voy a bajar la cabeza yo para pedirle perdón a mi hermano. No. Eso, por ejemplo, los hermanos de José, para ellos fue duro, fue difícil y por eso ellos dijeron, ¿cómo? Que nosotros te vamos a obedecer a ti, que tú vas a ser soñador, que tú vas a reinar, No, no, aprovecharon la oportunidad y pensaron para matarlo. Solamente que se le ocurrió esa brillante idea, pero lo iban a ir a matar. ¿Por qué? Por ese orgullo, por no agachar la cabeza, por no reconocer que nos equivocamos, que cometemos errores. Y ese es el otro punto. No aceptamos los errores. Hay personas, no sé, con respeto lo digo, hay personas que, no sé si lo han escuchado, que dicen, yo soy así y punto. Yo no voy a cambiar. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿No han escuchado ustedes eso? No, yo soy así, punto. Listo, se acabó. Se terminó. Yo soy así, así voy a morir. Así soy. ¿Sabes qué es lo peor? Que muchas veces ese yo soy así, y yo soy así, y yo soy así, nos está matando. Y nos está haciendo perder oportunidades únicas en la vida. Pero como tú eres así, y no se puede agachar la cabeza y no se puede pedir perdón, pues te pierdes de oportunidades únicas y maravillosas que Dios tiene. Pero muchas veces ese ego, esa soberbia, no, qué pena, lo siento. Agacho mi cabeza y perdón. No. Entonces, por ejemplo, un padre.
¿verdad? Que él repite los patrones que vivió en su infancia, donde su papá lo abusó, entonces su papá siempre lo maltrataba. Entonces él quiere hacer lo mismo con su hijo porque así fue que vivió y quiere repetir su historia, pero sin buscar un cambio. Entonces él no reconoce su error. Uno dice, bueno, a mí me criaron así, de esta manera, y la crianza es fundamental. No, a mí me criaron de esta manera y a mí me lo hicieron, ahora yo se lo voy a hacer a ti, tengo la oportunidad. No, tú puedes cambiar eso, puedes cambiar ese destino. Entonces, asumir eso, porque no se trata de tener la culpa de todo. Se trata de asumir todo eso que se pueda transformar, ¿verdad? Pensar distinto. Entonces, muchas veces no cedemos. No, el que es orgulloso, el que es arrogante, no cede. No quiere perder una pelea, no quiere perder una discusión. Tiene que hacerse como él diga. Entonces, se quiere ganar discusiones, no se quiere ganar relaciones y no se cede. No se cede. Entonces, muchas veces hay discusiones familiares, ¿verdad? Entre esos dos hermanos, pero uno es un orgulloso que no quiere bajar la cabeza, que no le quiere pedir perdón a su hermano, que sabe que se equivocó y que sabe que no tiene la razón, porque ese es otro detalle, y es que no siempre tenemos la razón. Nosotros no siempre tenemos la razón. Y qué bueno ceder, agachar la cabeza y decir, tú tienes la razón. No pierdes, al contrario, ganas. Eso te hace una persona que entiende la situación. Pero si nos cegamos tanto, que es como yo diga, a mi manera, a mi forma, cuando hay otras personas que tienen la razón. Entonces, en esas discusiones familiares, sobre todo entre hermanos, se da, ¿verdad? No se cede y uno pelea con el otro. Total, no se está en paz. No se está en paz. Pero quiero decirles que para restaurar nuevamente esos muros del hogar, para restaurar nuevamente esa familia, para que sea esa familia saludable, especial, qué bueno que se trabaje en equipo. Claro, la familia es un equipo. La familia es un equipo. Toda esa familia es un equipo. ¿Cierto? Todo el equipo tira para el mismo lado. No hay individualidades, ¿verdad? No hay individualidades. Por ejemplo, si hablamos de equipo, ¿verdad? En el fútbol se habla de equipo. Y si, por ejemplo, en el último mundial que se realizó, que ganó Argentina, ¿verdad? ¿Quién lo ganó? Argentina. No lo ganó Messi o no lo ganó la última atajada esa que hizo el arquero de Argentina. No, lo ganó el equipo. Lo ganó a Argentina. ¿Por qué? Porque ese es un equipo. Entonces, la familia es un equipo, ¿verdad? No se trabaja tú por un lado, tú por el otro, no. Se trabaja juntos para al final tener un bien común. No es una competencia. No, yo voy a competir para que mi mamá me vea y me dé los permisos, para que mi papá me vea y me dé los permisos y a ti no. No es una competencia. Por eso Nehemías, por ejemplo, no reconstruyó solo. No, Nehemías no lo hizo solo. Cada uno reparaba su parte del muro. Cada uno tenía su función. Cada uno era un equipo. Su granito de arena. Y hacía su función. En la familia también. Cada quien debe hacer su función. ¿Para qué? Para seguir sosteniendo a esa familia. Para que la cosa siga mejorando. Entonces, Nehemías lo hizo así. Y cada uno reparaba su parte. Entonces, la familia es un cuerpo, no una competencia. Es un hogar, es un lugar de tranquilo.
Pero hay unas barreras muy comunes, ¿verdad? Y muy disfuncionales que hablan de esto de familia. Entonces, por ejemplo, hay padres que se dividen los roles, ¿cierto? Entonces, no hay un equipo. Aquí no hay, esto que voy a decir, no, aquí no hay un equipo. Entonces, los padres se dividen en los roles. La mamá trata de educarlo, ¿verdad? De decir las cosas, todo, y el papá viene y lo consiente. Entonces, echa a perder todo lo que ya la mamá dijo. Entonces, ese muchacho o esa muchacha siempre va a ir al lado del papá porque el papá es, o al revés, no sé, al lado de la mamá porque siempre va a ser la protectora, la que lo consiente, ¿verdad? El, el adolescente quiere salir, la mamá dice que no, el papá dice que sí, ¿verdad? Y tratan ahí, hay una rivalidad. Yo te dije que no, yo te dije que sí, pelean, discuten y ya. Se arma un momento tenso, un momento de dificultad. Entonces, qué bueno que esos dos padres, ¿verdad? Tengan también unos espacios para revisar cómo será esa crianza para sus hijos, para que no haya peleas, para que no haya discusiones, para que en la familia haya unas metas, haya em, se haya unas metas, sea semanal, y sobre todo que las emociones, ¿verdad? Esa salud mental de cada integrante de la familia, pues pueda estar saludable y puedan estar bien. Entonces, cuando hay, cuando hay esas dificultades en el hogar, cuando hay esos momentos tensos, los hijos, ¿qué hacen? Los hijos se aíslan. Entonces, si los adolescentes en su casa, teniendo a su papá y a su mamá, que deberían ser su protección, se sienten solos, entonces van a las redes sociales y ahí buscan un contenido no edificante, ¿verdad? Ellos se van sintiendo solos. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? En vez de buscar refugio en su hogar, en su casa, en su familia, van a buscar refugio afuera. Y los consejos que van a dar afuera no van a ser los mismos que papá y mamá pueden dar de manera de edificación, de manera saludable. Pero como no se ponen de acuerdo, entonces ahí es donde está el detalle. Entonces, qué bueno que se pueda brindar esa ayuda sin interrupción, estar ahí, escucharlos, saberlos entender y que sobre todo ellos tengan la capacidad de contarte cuál es la situación que pasa. Entonces, hay parejas que, por ejemplo, en el hogar tratan de atacarse una a otra y hay una rivalidad entre los dos por ver quién tiene la razón, por ver quién hace lo mejor. Pero no debe ser así. Juntos, ¿verdad? Deben formular esa visión del hogar. ¿Cómo quieren llevar ese hogar? ¿Qué quieren llevar a cabo? ¿Cómo quieren implementar las situaciones en el hogar? Y esto es muy fundamental. La oración y la acción. Qué bueno que se tengan momentos, ¿verdad? En el hogar para orar, para tener momentos a solas con Dios, la familia, devocionales, lectura de la palabra, en familia, juntos. ¿Verdad? Que esos hijos, si están pequeños, vayan creciendo con ese temor a Dios, que esos hijos vayan creciendo con esa confianza, ¿verdad? Con con ese deseo de buscar a Dios y de confiar en Él. Pero muchas veces va a haber oposición, ¿verdad? Muchas veces, tal vez a la hora de la oración, van a haber van a haber muchos momentos difíciles. Por ejemplo, cuando Nehemías, Sanbalat y Tobías, ¿verdad? Van a ver en el hogar, en tu hogar, o ya están
haciendo Zambalá y Tobías estragos en tu hogar. O van a llegar. Zambalá y Tobías representan esa oposición. Zambalá y Tobías representan eso que no quiere que tu hogar funcione. Zambalá y Tobías representan cuando en la familia se quiere hacer el devocional familiar, pero llegan las distracciones, llegan los momentos adversos. Zambalá y Tobías es la oposición que quiere frenar esa restauración familiar. Y Zambalá y Tobías le hicieron, como decimos nosotros por acá, intentaron hacerle la vida imposible a Nehemías para que no lo hicieran. Pero Nehemías con ejemplo, Nehemías con carácter, Nehemías con seguridad, él pudo llevar a cabo este proyecto de restaurar estos muros. Entonces, en los hogares también pasa igual. Hay enemigos inevitables en la familia. Pasa. Por ejemplo, la rutina. La rutina se convierte en un enemigo prácticamente que se torna difícil. ¿Por qué? Porque caemos en un círculo vicioso en donde siempre es lo mismo y lo mismo y no sentimos nada. Todo apaga, eso apaga el afecto. No hay un momento para estar con los hijos, no hay un momento para estar en la pareja. Se pierde todo. Entonces, qué bueno que en la semana o el fin de semana, ¿verdad? Se pueda, se pueda planear, se pueda planear algo para que las familias puedan estar unidas, para que en la familia puedan tener un momento muy especial. Entonces, también hay heridas del pasado. Hay heridas del pasado que han marcado la vida de los hijos, ¿verdad? O por ejemplo, ese esposo le dijo alguna frase a esa esposa que todavía esa esposa siente, se acuerda y le duele. Y le duele. Entonces, todavía no ha sanado esa herida del pasado. Y todavía no le has pedido perdón. Entonces no ha podido sanar. Entonces, si esa herida se repite, ¿verdad? Como un eco, qué bueno que a Dios en oración y esa búsqueda, ¿verdad? Se pueda disminuir todo eso. Porque también hay esas influencias externas. Claro, hoy en día, por ejemplo, hoy en día las redes sociales, hay falsas amistades, ¿verdad? Hay programas en estas mismas redes sociales que tratan de que el momento que se tenga en familia, ¿verdad? Se distorsiona y se vuelva difícil poder encontrar un momento para estar en familia. Y es complicado. Y es difícil. Entonces, que uno que en la familia se puedan establecer filtros, ¿verdad? Porque no todo lo permitido edifica, ¿cierto? Y más si se están esos hijos preadolescentes, adolescentes, no todo eso lo permitido se va a edificar. No todo. Entonces, que uno que se pueda conversar con esos adolescentes, se pueda conversar con ellos. Bueno, esto te conviene, esto no te conviene, ¿verdad? Esta amistad te conviene, esta amistad no te conviene, ¿verdad? Para que se pueda entonces corregir a tiempo, porque ya después puede ser demasiado tarde. Entonces, esos muros de Jerusalén no se construyeron de un día para otro. Se necesitó visión, se necesitó oración, se necesitó esfuerzo, dedicación, constancia, disciplina. Entonces, lo mismo pasa con la familia, ¿verdad? Esa restauración no va a ser de un día para otro. Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. No va a ser fácil, no va a ser difícil, pero no te rindas. No te rindas. Sigue restaurando esa familia. Sigue buscando porque Dios no solamente quiere salvar a un integrante de la familia. Fíjese que, por ejemplo, cuando Noé, ¿verdad? Puede que Noé no se haya ganado a todos esos integrantes de aquel lugar, pero Noé hizo el negocio, porque Noé no dejó que de su familia
no se perdiera ninguno. Entonces, Dios no te quiere salvar a ti solo. Dios no te quiere restaurar a ti solo. Dios quiere restaurar a toda tu familia. Que tengas una familia restaurada, que tengas una familia en paz, que tengas una familia tranquila, que tengas una familia segura, que tengas una familia en Dios. Es lo importante. Pero se necesita de tu disposición, de tu humildad. Sí, a ti que me estás viendo, si es necesario agachar la cabeza, agachamos la cabeza y pedimos perdón. Lo siento, me equivoqué, no fue mi error, ¿verdad? Y compromiso. Entonces, así como Nehemías, ¿verdad? Que restauró con pasión, con confianza, con seguridad, con fe. Así nosotros podemos restaurar esa familia. Entonces, para cerrar, algunos consejos, ¿verdad? Muy psicológicos, muy prácticos, que nos pueden ayudar a seguir restaurando. Y es muy importante la escucha activa en la familia, escuchar, que esa esposa pueda escuchar a ese esposo, que ese esposo pueda escuchar a esa esposa. Muchas veces la esposa le está hablando, pero el esposo está ahí, pero su mente la tendrá en otro planeta. Y, pero no, la esposa le dice, pero no me entiendes. Claro, no te va a entender porque no te está prestando atención. No te está prestando atención. Entonces, qué bueno tener una escucha activa cuando ese preadolescente, ese adolescente te viene a contar cosas a ti, madre, o a ti, padre. Puedas escucharlo. Porque si no lo escuchas, si ese adolescente siente que no le estás prestando atención, entonces él va a buscar a otra persona que sí la escucha y que no le va a dar el mejor consejo. Así que esto es muy importante. Esto es muy importante. Entonces, no acumules ofensas en la familia. Qué bueno que se hable con respeto, que se hable con seguridad, que se hable con confianza, que se reconozcan los errores, ¿verdad? Que se reconozcan los me equivoqué, lo siento. Pero lo más importante, y es bíblico, todas vuestras cosas, hacerlas con amor. Si en la familia hay amor, si en la familia hay comprensión, si amamos, si nos amamos los unos a los otros en la familia, Dios puede hacer algo y puede restaurar nuestra familia. Puede que te desesperes, puede que sea un momento donde tal vez sientas que no se va a lograr, pero tranquilo. La restauración de esos muros de Jerusalén no fueron de un día para otro, tuvieron su proceso. Tu familia también tendrá su proceso. Lo importante es que seas ejemplo para ellos. Así que bueno, hemos llegado, ¿verdad?, al final de esta reflexión. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de gran bendición, espero que hayan aprendido, ¿verdad? Así como yo he aprendido acá. Espero que hayan aprendido y sea de gran bendición. Y lo importante, que podamos restaurar nuestras familias, que podamos tener nuestras familias en Dios, que podamos tener nuestras familias unánimes, juntos, en armonía, ¿verdad? Que nos motive a estar con nuestra familia, que sea una alegría estar en familia. No que nos inventemos planes para estar en todo lugar, menos en la casa con los nuestros. Eso es difícil. Cuando la gente dice, no, si fuera por mí nada más llegar a la casa a dormir, porque mi familia no me los aguanto. Eso es triste, eso es duro, porque se supone que la familia, el hogar, viene de hoguera, de seguridad, de confianza, de respeto, de ayuda mutua, de conocerse el uno al otro. De eso se trata. Así que bueno, espero que esta reflexión haya sido de gran bendición. Los que se han conectado en este en vivo, los que van a volverlo a ver, los que se conectaron con nosotros desde YouTube, desde Spotify, los que están ahí, Dios les bendiga de una manera especial. Así que les deseo una feliz noche. Si todavía no se han suscrito a este canal de Edificación Cristiana, les invito
darle me gusta, activar la campanita y ya serán suscritos a este canal. Sé que ha sido de gran bendición, seguirá siendo de gran bendición. Así que nada, a todos, les deseo una feliz noche. Que descansen y que el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Dios les guarde.